Hola amigos, me da mucho gusto darles la bienvenida nuevamente a su programa de cultura política Político Animal, donde pretendemos convertirnos en animales políticos, ahora en nuestra segunda temporada y como habrán visto con una nueva imagen. Pero les sigo invitando a que le den me gusta, a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para recibir los avisos de nuestros próximos videos. Pues bueno, ya terminaron nuestras vacaciones y hoy, 5 de agosto, vamos a hablar de el arte de hacer análisis político. Y en el tema de la semana, pues hablaremos de la consulta ciudadana del 1 de agosto. Así que los invito a que juntos hagamos cultura política. Pero antes, quiero agradecer saludos y comentarios de nuestros Intelifans, ya un poquito atrasados, a mi querido Alfredo Bernades, a Domingo Tena, a Annie Landa, a Ralph Laurent, así está en su nickname, pero le mando un fuerte saludo, muchas gracias por tus comentarios. Y también respondo a Goretti Carrillo. Como viste, no han transitado los desafueros, y se supone que ya no existía el fuero. Yo pienso que va a costar mucho trabajo que eso aterrice, y si lo llegaran a hacer, prácticamente no tendría sentido, porque ya en unas 3 semanas se van Saúl Huerta y va a perder el fuero de todas maneras, en el último minuto de este mes de agosto. Y también, bueno, Mauricio Toledo ha resultado reelecto. Si ahorita lo quitan, pues de todo modo regresa en septiembre y es una pérdida de tiempo y es un absurdo. Solamente le están dando muchas vueltas al asunto. Por lo que toca al fiscal de Morelos, que es lo que me estás preguntando, pues tampoco va a pasar nada, porque no se está pidiendo su desafuero. De hecho, cambiaron las reglas. Se está pidiendo que se reconozca que el fiscal nunca ha tenido fuero. Pero el artículo 11 constitucional da la protección del fuero a los integrantes de los organismos autónomos y la Fiscalía de Morelos es autónoma. De manera que si se reconoce que nunca ha tenido el fuero, pues entonces ningún fiscal en el país tiene fuero y solo por eso no le va a pasar absolutamente nada a Oriel Carmona. Aunque también es un plan con maña, porque pudiendo individualizar cada caso de desafuero, los mantienen unidos con el pretexto del fiscal de Morelos para que no se logren los otros dos desafueros. Si no logran el acuerdo sobre Gándara, pues tampoco van a aterrizar los otros dos. Y entonces están poniendo como pretexto al fiscal de Morelos. Pero bueno, a todos muchísimas gracias por su preferencia. Hablemos del análisis político. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? Bueno, pues el análisis político es una disciplina de la ciencia política que busca comprender las situaciones políticas concretas, los hechos, en el entendido de que no son hechos aislados, sino que tienen una relación con otros hechos y actores políticos y por ello siempre son hechos inestables y cambiantes. Por lo que el análisis lo que trata de hacer es descomponer un hecho político real en sus componentes y hacer el ejercicio comparativo de sus partes con lo que los elementos de la teoría política nos dicen. Y así entendemos cómo debieran ser las cosas y cómo se comportan en realidad. Y bueno, se supone que estos hechos están sujetados a una lógica conceptual dada. Es decir, si un actor político toma una decisión independientemente de sus efectos, se compara si su hecho tiene relación teórica con su narrativa. Por ejemplo, López Obrador dice ser liberal de izquierda y en consecuencia se supone que todas sus decisiones deben tener tanto la filosofía como la alineación de programas que coincidan con el liberalismo de izquierda. Y si no pasa eso, que lo detectamos en el análisis, pues surge la crítica. Ahora bien,
A quienes hacemos análisis político, actualmente se nos acusa de criticar exclusivamente a López Obrador, pero si casi la totalidad de las decisiones públicas las toma quien ejerce el gobierno, pues simplemente no se puede hacer un enfoque crítico a quien no toma decisiones públicas. Por eso casi siempre el análisis político está observando al poder en turno, como en su tiempo se hizo con Peña Nieto, con Calderón, con Fox y todos los anteriores. Hoy no criticamos a los anteriores porque en primera ya lo hicimos en su tiempo y con la misma severidad con la que se hace Obrador en el hoy y en el ahora. Y después porque ahora López Obrador es el que tiene el poder y a él es a quien se hace la revisión, el análisis y la crítica. El análisis político tiene dos utilidades. La primera es para orientar a la opinión pública sobre lo acertadas o erradas que son las decisiones públicas que toman los actores políticos. Es para que la población no sea engañada ni manipulada por quienes ejercen el poder público, porque entendámoslo bien, cualquier gobernante, sin importar si es de izquierda, derecha o centro, siempre buscará proteger primero sus intereses por encima del interés general, como ya lo vimos en el programa de políticas públicas. La segunda utilidad es para que los propios actores políticos se vayan guiando y sepan si sus acciones van en el sentido correcto o van a causar más problemas de los que pretenden resolver. Aunque sabemos bien que generalmente estos actores políticos ignoran los análisis serios y prefieren atender lo que ellos quieren escuchar porque su ego está primero. Y ahora, ¿cómo se hace el análisis político? Es un ejercicio de mera comparación y contraste para el que se necesita desde luego una base de conocimientos teóricos que nos permita comprender los conceptos y la teoría política. Por eso tenemos esta primera sección en este programa, para saber lo que dice la teoría. Y con esa base se hace la comparación para ver si las acciones y decisiones políticas se ajustan a lo que dice la teoría o si de plano se están disparando a otro lado, entrando en el terreno de lo ilógico. Pero no solo se necesita conocer esa base teórica y, a decir verdad, se necesita tener muy buena memoria para acordarse de las acciones del pasado, porque en muchas ocasiones los actores políticos toman decisiones contradictorias entre sus acciones presentes y las pasadas. O de pronto surgen actores que parecen nuevos, pero que en realidad tienen un muy oscuro pasado y de pronto se presentan con la cara lavada, apelando a la mala memoria de la población, como el caso de Manuel Bartlett. Y así advertimos a la población y a los propios actores políticos sobre lo que está pasando para que no se repitan los errores del pasado o se incurran en nuevos errores que a la postre terminan afectando absolutamente a todos. Finalmente, hay diferentes tipos de análisis político, siendo el de coyuntura el más común porque analiza los hechos del aquí y el ahora, para que sean del interés de la mayor parte de la población que sea posible. Pero también hay análisis de prospectiva, en el que se hacen pronósticos a futuro, como los que a veces hago en este programa y que requiere de más elementos como conocer a los actores políticos en sus tendencias, creencias, grupos de apoyo y recursos de operación política, como para poder pronosticar qué es lo que harán en el futuro ante una situación dada que se presente. En mi caso particular, voy un poquito más allá y también analizo psicológicamente a los actores políticos, porque la mayoría toman decisiones fundadas en sus filias y fobias individuales, de manera que si la mayoría de los actores políticos tienen un ego exaltado, lo primero que les importa es no quedar mal ante sí mismos, aunque eso afecte al resto de la población, y son sus convicciones psicológicas personales las que determinan lo que van a hacer en circunstancias específicas. Los actores políticos siempre creen que nunca se equivocan y ahí es donde comienzan sus errores. Y ahí sí me gustaría presumir usando ese método. Tengo un nivel de certeza del 97% en el pronóstico, comprobado. Ya ven que hace 3 semanas les dije lo que iba a ocurrir el domingo pasado y acerté sin errores. Finalmente, hay análisis retrospectivo, que nos permite mirar hacia el pasado para comprender las razones por las que tenemos las actuales condiciones sociopolíticas. Pero hay que tener cuidado porque en ese tipo de análisis no podemos juzgar con los valores del presente los hechos del pasado, porque estos se sujetaron a la escala de valores de su tiempo y los diferentes valores hacen que cambien las decisiones. Hoy no podemos juzgar a los tlatoanis mexicas por hacer sacrificios humanos, porque los valores del siglo XV eran compatibles con la muerte ceremonial y eso en nuestro tiempo es violatorio de los derechos humanos. Justamente de eso trata el libro que he escrito y que explica por qué tenemos el país que tenemos, pero esa es otra historia.
Termino diciendo que las fuentes del análisis están en la teoría política, en las hemerotecas, los archivos y en todos los medios de comunicación, porque como las decisiones políticas están correlacionadas con otros factores, esas decisiones se nutren del interés de quien las toma, pero siempre responden al entorno, sean otros actores políticos, los académicos, investigadores, la sociedad, los medios de comunicación, etc. Y como se trata de auténticas jugadas de ajedrez, pues el que decide siempre lo va a hacer para sacar ventaja por encima de los demás. Pues de eso se trata el análisis político, y por eso es importante que lo sepamos y lo aprendamos a hacer. Si no le ponemos atención, siempre seremos engañados por el gobierno en turno, sea del signo que sea. El pasado domingo se llevó a cabo la primera consulta popular constitucional en la historia de México y francamente se demostró que México nunca pierde la oportunidad de perder oportunidades. Y justo antes de irnos de vacaciones advertí que no pasaría nada y se los dije. López Obrador echó a perder un instrumento valioso porque lo choteó, le quitó sentido de pertinencia y lo volvió incierto. Se va a dudar ahora en el futuro de las próximas consultas populares. La payasada que propuso López Obrador tuvo el resultado que todos los analistas esperábamos. Primero, que la aplastante mayoría opinaría por el sí. Nadie en su sano juicio estaría en contra de que se investiguen las irregularidades cometidas por los actores del pasado. Así que era innecesaria esa consulta. Y también sabíamos el resultado por anticipado. 2. También sabíamos que no era necesario consultar lo que el gobierno tenía y ahora tiene la misma obligación de hacer. Si hay pruebas, que se investigue, juzgue y encarcele a los expresidentes. O como decía la bizarra pregunta de la Corte, a los actores del pasado. Entre los que se puede incluir al propio López Obrador y su gabinete completo, porque el pasado incluye hasta el 31 de julio de 2021. Si la opinión y voluntad ciudadana ya se había expresado el 1 de julio de 2018 y la exigencia de combatir la corrupción hasta donde tope se manifestó en esa fecha, incluyendo la investigación, juicio y prisión a los corruptos, sin importar si eran presidentes, pues ese mandato al final del día fue despreciado olímpicamente. Ya pasaron 3 años y no se hizo nada ni se hará. Así que, si no era necesario consultar la obligación que tiene el gobierno, el hecho de que la consulta no haya resultado vinculante no exime al gobierno de su obligación y aún puede y debe investigar a todos los actores del pasado, incluyéndose a sí mismo, así como llevar a juicio y castigar a los responsables, algo que debió hacerse desde el 1 de diciembre de 2018. Pero López Obrador no quiso, no quiere ni querrá hacerlo porque él tiene compromisos y tiene cola que le pise. Obrador no va a investigar a nadie, absolutamente a nadie, solo peces chiquitos y ningún pez gordo, con lo que habrá permitido que la corrupción del pasado y la del presente se vayan con total impunidad, y esa sí es una traición. El propio López Obrador nos dio la razón cuando declaró que aún se pueden hacer los juicios, lo que revela que habiéndolo podido hacer desde el principio de su gobierno, no lo hizo y no lo hará, y no era necesaria la consulta. Ahora, si nos vamos a los resultados de la consulta, pues es un rotundo fracaso, porque si lo vemos desde la óptica del abstencionismo, pues resultó un abstencionismo del 93% de la lista nominal, un escándalo, un desastre épico. La elección abierta del PRI en 1999, que convirtió en candidato a Francisco Labastida, tuvo casi 10 millones de votos, y eso que era el proceso de selección interna de un partido que iba derechito a su gran derrota electoral del año 2000. Ya siendo presidente Vicente Fox, se creó una comisión, se medio creó una comisión de la verdad sobre las matanzas de 1968 y 1971, en la que el expresidente Luis Echeverría sí fue sujeto a proceso penal y terminó en prisión domiciliaria. ¿Se acordaban de eso? Pues sin tanta alaraca, en el pasado hubo más ataques y más resultados contra los anteriores gobiernos y hubo más votos en consultas. Así es que en el pasado que Obrador critica, hubo más resultados que con el circo de su consulta popular. También es un fracaso si comparamos que no se trataba de partidos o ideologías en juego que hicieran mucho ruido, sino de una simple pregunta binaria que no tenía nada que ver con la búsqueda del poder político. Y ni porque Morena hizo trampa al acarrear gente, al tener expuesta propaganda falsa y directa en las mesas receptoras que inducía la opinión,
y al haber evidencia clara de urnas embarazadas, ahí están los videos, tener esa proporción de votos demuestra que la maquinaria electoral de Morena no sirve y que siguen necesitando de los operadores del crimen organizado para que las cosas funcionen. Vaya, ni siquiera superaron el 10% de participación en los estados que acaba de ganar Morena de manera aplastante. Lo que ya perdió López Obrador es la participación espontánea de los ciudadanos en las urnas, y esa ya no la va a recuperar. Solo le queda el recurso de hacer la trampa, de hacer fraude electoral. También fracasó Arturo Saldívar y su tremenda corte, porque demostraron no saber redactar una simple pregunta. Eso se conoce como analfabetismo funcional. Y si ni siquiera conocen el idioma, no me quiero imaginar con qué criterio están interpretando la ley. Creo que Arturo Saldívar se puso de tapete demostrando que es un lacayo de López Obrador. Porque si nos vamos por la otra opción, entonces tendríamos que pedirle al presidente de la Corte que se regrese a la primaria a aprender gramática. Y todavía remata López Obrador diciendo que este fue un ejercicio de democracia participativa. No, error. Votar no es democracia participativa. En el mejor de los casos, la consulta es una forma de democracia directa. Porque la democracia participativa es tomar parte activa en la discusión, deliberación y decisión de los asuntos públicos. Y Obrador lo que está buscando justamente es alejarnos más de la democracia participativa cuando amenaza con desaparecer los organismos autónomos que son los que hacen efectiva la democracia participativa, la gobernanza en sí. Ya lo habíamos visto en este programa. Lo cierto es que la lección que nos llevamos de la consulta popular es que el verdadero voto duro de toda la Cuarta Transformación, es decir, Morena, PT y el Partido Verde, es de apenas el 7% de la lista nominal, no del 53% de la elección de 2018. Y esa cifra es ridículamente baja, porque son 11 millones de votos menos que la votación tradicional que la llamada izquierda mexicana ha tenido desde 1988. Es decir, Morena, la 4T, van en caída libre y Morena está más vulnerable que nunca. Solo con el apoyo del crimen organizado puede ganar una elección. Y ahora los partidos de oposición tienen esa información que vale oro molido en las manos. Pero eso ya no le importa a López Obrador, porque él ya se va. Y no me refiero a la revocación de mandato, que por cierto no creo que transite porque ni siquiera se ha publicado una ley reglamentaria que la haga posible, y después de lo que pasó el domingo, no creo que la hagan avanzar. Y si lo hacen, será con mucha trampa en la letra chiquita. Además, tampoco considero necesario que se participe en la consulta de revocación de mandato por dos motivos. Uno, porque a Obrador se le votó por 6 años. Y además, dos, porque a todos nos conviene que se termine de desgastar con su gobierno mediocre y no se convierta en un mártir, para que se vaya al basurero de la historia junto con los demás expresidentes. Me refiero a que López Obrador ya se va del gobierno en 3 años y no vale la pena distraernos en otra cosa que en la obligación que tiene López Obrador de dar resultados, esos que no hemos visto en los últimos 3 años. Ahora, viendo sobre la revocación del mandato, ya ni le hagan caso a López Obrador, ignórenlo por completo, no perdamos más tiempo ni dinero, no hagamos propaganda ni invitemos a echarlo. Eso es lo que él quiere para tener tema de conversación y seguir polarizando a los mexicanos. Mejor dejemos que siga pasando el tiempo y se siga desgastando por la falta de resultados. No nos hagamos tontos, él no se va a ir en marzo de ninguna manera, así que mejor hagamos presión sobre la auténtica agenda pública que tiene muchos problemas en materia de salud, seguridad y economía. Ahora bien, viéndolo con filosofía, la consulta del pasado domingo fue un rotundo éxito para López Obrador. Desde el principio, él nunca quiso investigar a los expresidentes. Si hubiera querido, habría sido su primera acción de gobierno. Pero es algo que nunca hará porque él también tiene cola que le pisen. Y mientras tanto, ya se hizo un descomunal despilfarro de recursos para una payasada innecesaria, cuando ese dinero se pudo utilizar para cosas más importantes en plena pandemia. Por eso, les propongo una nueva consulta con la siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo con que Andrés Manuel López Obrador reponga de su bolsillo los 500 millones de pesos de despilfarro en una consulta inútil? Dinero que se pudo usar en comprar medicamentos contra el cáncer, vacunas o garantizar un ingreso a los trabajadores para que no se arriesguen al contagio de la pandemia de COVID. ¿Sí o no?
Por cierto, Obrador, el mismísimo promotor de la consulta, no participó en ella como había dicho en un principio. Después cambió de opinión y dijo que sí participaría, pero votaría por el no. Pero convenientemente no estaba en la Ciudad de México y no había forma humana de que participara porque la ley de consulta popular no prevé las mesas receptoras especiales para personas en tránsito. Así que estaba en Nayarit. ¿Habrá estado con la diputada Geraldine Ponce? Una situación muy conveniente por donde le vean, porque esta semana el tema de conversación ha sido la consulta y no que estuvo en Badiraguato, la tierra del Chapo Guzmán y toda su familia. De hecho, la tierra de los grandes narcos de México. Un lugar que no está en la pobreza, porque las ganancias del tráfico ilegal de drogas les ha llevado a la prosperidad de esa comunidad, por lo que no están necesitados de obras públicas. De hecho, es bien sabido que la infraestructura pública en ese municipio no la pone el gobierno municipal ni el de Sinaloa, y menos el gobierno federal, sino los narcos. Por eso, cuando capturaron a Rafael Caro Quintero, había indignación en Badiraguato por la incertidumbre de quién haría las obras públicas en el municipio. Y ahora sale Obrador a presumir una obra que bien se pudo pagar el narco con un gasto que era como quitarle un pelo a un gato. Yo veo dos situaciones aquí. La primera es que la obra que dizque fue a supervisar no la está pagando el gobierno, sino el narco, y Obrador se aprovecha para desviar esa cantidad de recursos públicos haciendo como que se está pagando con presupuesto público. Y la segunda es que con el distractor de la consulta, bien pudo dialogar con la familia del Chapo sin que nadie estuviera molestando porque todos estábamos distraídos en la consulta. Ya lo veremos. Sobre el tema del gas, Obrador metió la pata y lejos de corregir, enreda más las cosas y hasta amenaza violar la ley. Porque su decisión afecta a los más pobres y estimula el mercado negro de gas que beneficia a los que más tienen. No salen afectados los distribuidores de gas porque ellos de por sí le compraban a Pemex al precio que Pemex se los daba. Y pues ellos lo siguen vendiendo al precio que ahora les está fijando la Comisión Reguladora de Energía. Se está afectando al chofer y al repartidor de gas, que tendrán un 85% menos de ingresos. Estas personas no trabajan para las gaseras. Ellos son una especie de intermediarios, le compran a las gaseras y nos venden a nosotros. Y como verán, el que nos pone el gas no es un potentado que se enriquezca del negocio. Y para colmo, con el paro de los comisionistas, pues tampoco habrá gas en los domicilios y pierden los más pobres ante el desabasto, porque surge el mercado negro de gas y a un costo mucho más elevado que el que se tenía la semana pasada y que solo podrán pagar los más ricos. ¿Por qué se enreda más la cosa? No solo porque los comisionistas, que son los más pobres, se quedan sin ingresos, sino hasta se les está amenazando con encarcelarlos por defender su ingreso. Y para colmo, López Obrador ya deja ver la tentación de la requisa. Y sabemos que sería con las Fuerzas Armadas. Y si los militares nos van a poner el gas en nuestros domicilios, ya no será el grito de gas, sino de ¡gas! ¡Sí, señor! Pasan marchando y te ponen tu tanque. Pues estamos dando un paso más hacia el fascismo puro. Militares repartiéndonos el gas. Obrador ya está mal de la cabeza y crea más problemas de los que pretende resolver, y todo porque no sabe. La inflación no es exclusiva de México. Y él no sabe cómo estimular la competencia para que bajen los precios. No sabe de libertad económica. Y si no sabe eso, pues no es liberal. Es un conservador absolutista. No cabe duda de que si López Obrador fuera médico, optaría por matar a sus pacientes bajo la promesa de que ya nunca más van a volver a experimentar ningún dolor y no se van a volver a enfermar absolutamente de nada. Valiente solución. Hasta aquí por hoy del Político Animal. Si les gustó este video, no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones para recibir el aviso de nuestro próximo video. Opinen aquí en la caja de comentarios e inviten a más amigos a que obtengan cultura política para no dejarse engañar. Y no se pierdan nuestro próximo programa. Por lo pronto, es todo de mi parte y yo los espero el próximo jueves en una emisión más del Político Animal. Adiós.